Bueno, esta es el video de la fase 4. Mi nombre es Héctor Jiménez para la materia de control digital. En esta fase vamos a reconocer que se pueden identificar modelos a partir de una curva de reacción, en las cuales se trazan pues unas líneas tangentes y se pueden hallar parámetros como ganancia, tiempos muertos y constantes de tiempo. El modelo más básico atiende a esta función de transferencia, que es de primer orden, en el cual se tiene la constante, el tiempo muerto de retardo y el tiempo constante. Aquí vemos el más básico para hallar uno de estos modos, que es el de Zillian-Nichols, en el que se traza la tangente. Para la constante se halla en el numerador la respuesta del sistema, final e inicial, y en el denominador se halla la entrada, que en este caso es una entrada de escalón. Hay otros métodos, como explicamos, que hay un método de 2 puntos, que es en el que se toman 2 puntos en porcentajes aleatorios, y en donde nos den esos puntos tomamos esos tiempos para aplicarlos a la misma fórmula. Para estos tiempos existen también unas constantes que ya fueron determinadas por quienes los hicieron, y dependiendo de ello tienen unas constantes y unos porcentajes. En este caso vamos a usar el modelo de Hawke, que es el más aproximado, cuyo primer punto es en 35% y segundo punto en 85%. Acá está el montaje que se efectúa en Proteus con el calentador, el switch y la batería, y esta es nuestra respuesta, en el que vemos que alcanza hasta 1600 grados, con un inicial de 27 grados que nos informa el problema y la señal escalón de 0 a 20. El método dejó, entonces hallamos la ganancia, 1600 menos 27 porque empieza en 27 grados, y en el denominador 20 menos 0, que es la respuesta al escalón, y hallando esa adición obtenemos 78.65 de ganancia. Ahora con esto le sacamos el 35 del 85% a ese valor. No se lo hallamos a 1600 porque tiene pues el 27 inicial, entonces se lo hallamos a 1533. Y ubicamos esos dos puntos en donde nos den la gráfica, por ejemplo uno de 577, otro de 1364, y hallamos esos tiempos, que en este caso nos daría 5.33 para 35% y 19.9 segundos para el 85. De acuerdo a la tabla que mostramos anteriormente, tenemos dos constantes, en el cual para hallar el tiempo muerto y el tiempo de retardo simplemente tenemos que reemplazarlos con estos tiempos que ya nos dieron acá. Y nos dan estos valores: tiempo muerto más la constante ya anteriormente, más el tau. Ahora reemplazamos esto en la función de transferencia y nos da esta función de acá, que es con la que vamos a trabajar todo el ejercicio. Al simular este modelo en Simulink, nos da esta curva, y si tomamos puntos aleatorios haciendo la comparación entre temperatura versus tiempo, vemos que el modelo de Hall es el modelo más aproximado. El análisis de estabilidad, para esto se evalúa el denominador de la función de transferencia sacando sus raíces, que quiere decir que lo igualamos a 0 y factorizamos, en este caso es menos 0.1005, y podemos también determinar si es estable o no por el criterio de Routh-Hurwitz, que nos dice que acomodemos pues los valores en una columna y operemos con su valor de al lado. Como no tenemos, nos queda simplemente este modelo, y como estos números no cambian de signo, quiere decir que el modelo es estable. Si cambiara de signo en algún momento a negativo, sería inestable. MATLAB, pues en su página oficial tiene un script para hallarlo en el programa, y como vemos nos da igual, el modelo es estable y nos da la misma raíz. Para diseñar el controlador utilizamos la tabla de Siegel-Nichols, y simplemente los datos que tenemos en la función de transferencia los reemplazamos en sus respectivas fórmulas. Aquí vemos la respuesta evaluada en Simulink, vemos que tiene muchas amortiguaciones, y esta corresponde a la mejoración del PID implementada acá. Es igual, simplemente que en la constante de proporcionalidad agregamos la constante que teníamos anteriormente, que en las primeras fórmulas no fue agregada. Como esto va a ser para un controlador digital, entonces tenemos
una fórmula que dice que el tiempo de muestreo tiene que ser menor pues, a L sobre 4. Ese L sobre 4 nos da este valor de 0.25 aproximado, pues para este caso utilizaremos un tiempo de muestreo de 0.1 segundos. Ahora reemplazamos estos valores en las ecuaciones de un controlador discreto. A equivale a la constante de proporcionalidad. B tiene esta fórmula, constante por el tiempo de muestreo sobre el tiempo integral. Y C constante por el tiempo derivativo sobre el tiempo de muestreo, y nos dan estos tres de acá. Estos los utilizamos pues para programar el microcontrolador. En el programa del microcontrolador lo único que hacemos es habilitar el conversor análogo digital para ingresar los valores que nos proporciona el calefactor y poderlos comparar para poner el set point de 130. A medida que se acerca a 130, pues él va sacando la señal acá, como ya veremos más adelante, para regular el circuito. Utilizamos dos resistencias porque, como sabemos, este saca un voltio por cada grado, y si tenemos 130 grados nos daría 130 voltios, lo que no permite esto. Entonces hacemos un divisor de voltaje pues para disminuir ese voltaje en la entrada y que sea aplicado un valor ideal. La respuesta del circuito es la siguiente. Él aumenta hasta 130, como vemos no tiene mucha amortiguación, empezando con el valor inicial de 20 voltios. Se estabiliza en 130 cuando está la primera perturbación a los 50 segundos. De 15, como baja el voltaje, él baja, pero él vuelve y se estabiliza en 130. Y la siguiente, 30 voltios, él sube, porque el voltaje del escalón sube, pero vuelve y se estabiliza en 130. Todo eso lo hace este transistor, que lo que hace es quitar y poner el voltaje dependiendo del valor que esté dándonos el calefactor en el set point. Dice, en la respuesta se ve que la curva asciende hasta alcanzar su valor de 130. Luego perturba la entrada al cambiar el voltaje de 15. Acá vemos en la siguiente tabla que el inicio tiene en 0 segundos el voltaje aplicado son 30. La temperatura límite que alcanza son 131.3 grados. Y por ende el voltaje hacia el microcontrolador serían 1.31 voltios. Y se estabiliza a 130.2. Es muy aproximado al set point con este tiempo. En la segunda perturbación a 50 segundos baja el voltaje, por lo cual la temperatura límite baja, pero ahí vuelve a 117.3, 1.17 voltios, y vuelve y se estabiliza en 130.2. Y en la tercera perturbación está en 120 segundos, 30 voltios, vuelve y sube. Por eso vemos que el pico acá vuelve y sube, se estabiliza llega hasta 146 grados, que son 1.46 voltios, pero vuelve y se estabiliza en 130.2 en este determinado tiempo. Entonces vemos que el controlador funciona porque está estabilizando, siempre vuelve al valor de estabilización, y dependiendo pues de la perturbación sube o baja el voltaje. Entonces aquí vemos la función del transistor que les comentaba antes. Cuando el voltaje es superior a 1.3, que es lo que equivale a los 130 voltios, lo que él hace es quitarme la señal de la alimentación. ¿Para qué? Para que este se enfríe y alcance el 130. Cuando se enfría mucho, entonces él sensa que está por debajo de 1.3 voltios, vuelve y me pone la señal para el transistor que está actuando como switch, y vuelve y me conecta el calefactor para subirlo a 130 voltios, y así periódicamente. Por lo cual si aumentamos la señal vamos a ver esto. Llega un punto en el que se calienta, quita la energía del transistor, se enfría, vuelve y la pone, se calienta, y así va manteniendo los 130. Obviamente esto es muy amplificada la señal para mantenerla en el set point de 130 grados. En las conclusiones, todo el sistema es tratado como una caja negra en el que sabemos las entradas y las salidas, y dependiendo de su gráfica de salida podemos establecer unos parámetros en la que podemos analizarlas y hallar algo que llamamos función de transferencia, que es la función que nos determinará la función del circuito, sin conocer sus componentes internos.
Para hallar esta ecuación existen diversos métodos. Los menos confiables pues son los que tenemos que trazar la línea gráficamente, porque no tenemos en sí unos valores exactos y depende ya de nuestro pulso y proyectar los valores. Para este controlador, el método más efectivo fue el método de Ho, que fue el más aproximado si hacemos la comparación entre la gráfica proporcionada por Proteus y la gráfica proporcionada por Simulink. Eh, la respuesta del sistema debe estar en un punto tal que se llegue al valor deseado en el menor tiempo posible, evitando las subamortiguaciones o sobreamortiguaciones concatenadas. Y para cada uno de estos parámetros funcionan las constantes Kp, las de tiempo derivativo e integral. La estabilidad del sistema se analiza mediante los polos, como vimos anteriormente, y dependiendo de esto podemos obtener diferentes datos. Las constantes del controlador cambian si son análogos y digitales, puesto que en el digital ya utilizaremos lo que se llama tiempo de muestreo, que tiene que ser menor a la cuarta parte de un tiempo L. Independientemente sea el valor de su perturbación, vimos que el controlador se estabiliza en los 130 grados. Como vimos anteriormente, cuando la perturbación es mayor al valor de entrada actual, la señal sube, pero vuelve y se estabiliza en su set point. Y cuando la perturbación es menor a su valor actual, ella baja y vuelve y sube y se estabiliza en su set point hasta mantener los 130 grados, que en este caso era el valor de estabilización. Las bibliografías que fueron usadas. Muchísimas gracias.